Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros este 26º Congreso Presid y muchas gracias también por estar presentes acá en esta plenaria. Como decía el señor locutor, yo soy ATR, miembro de una regional del sur de Córdoba y también del equipo de regionales, que fue el encargado de diseñar este espacio. Y cuando nosotros, con esta gente con la que estábamos reunidos, empezamos a pensar este espacio, teníamos como dos ideas fuerza. La primera era que, viniendo del espacio de regionales, y que las regionales son grupos de personas que trabajan en distintas localidades, que son una parte muy importante de la vida de Presid y que han hecho del trabajo en equipo, del trabajo en grupo, del juntarse con otros, una parte muy importante de su vida. Es como una forma de encarar las cosas para hacerlas. Ese por un lado. Y por otro lado, el marco que nos da este congreso de la sustentabilidad, la sustentología esta de la que estuvimos hablando durante todo el día y que vamos a seguir hablando en el día de mañana y el viernes. Y esta sustentabilidad, para lograrse, ese desarrollo sustentable, necesita del factor humano. Por eso el título de esta plenaria va a ser el factor humano, un jugador clave para la sustentabilidad social y productiva. Pero el factor humano que se necesita para lograr la sustentabilidad es un ser humano consciente. Un ser humano consciente de sí mismo, de sus limitaciones, de sus potencialidades. Es un ser humano consciente de sus pares, de los que están alrededor, de las diferencias que pueden tener estos pares, las similitudes que pueden tener. Y también necesita estar consciente del ambiente que lo rodea. Porque sobre todo quienes estamos en esta actividad, estamos ejerciendo esta actividad en un medio natural. Y ese medio natural necesita ser cuidado. Por lo tanto, la conciencia de ese ambiente debe estar presente para llevar adelante esta sustentabilidad que queremos. Y para que ese ser humano sea consciente de estas cosas que le estoy mencionando, necesita de estar con otros. Es muy difícil de alcanzar esa conciencia cuando se está aislado. Necesita del intercambio con otros, necesita de la presencia del otro, del discurso del otro, de la forma de hacer las cosas del otro. Y para estar con otros, el ser humano se encuentra con un problema muy grande, y es justamente que tiene que convivir con otros. Y el convivir con otros, para llevar adelante algún proyecto, tiene que hacer que ese ser humano se desprenda del egoísmo, que empiece a alinear los objetivos personales o lo que necesita con las necesidades de los pares. Y el estando en ese grupo, el salvando estas dificultades que significa el convivir con otros, es cuando ese ser humano empieza a crecer y a desarrollarse y empieza a lograr cosas que de otra forma no podría lograr. Entonces, volviendo a estas dos ideas fuerzas que teníamos cuando delineábamos esta plenaria, que era primero la sustentabilidad y después el trabajo en equipo, nosotros pensamos que la única forma de potenciar el factor humano, que mediante el trabajo en equipo, es la forma de potenciar el factor humano, que es el jugador clave para la sustentabilidad social y productiva. Y la forma de traerlo al piso, a la vivencia, es la que encontramos fue a través de compartir con ustedes las experiencias que vamos a compartir, que son experiencias de vida, que son experiencias espectaculares, que son muy, muy movilizadoras y que son el reflejo de que justamente de lo que quiere transmitir esta plenaria, que el trabajo en equipo, que el juntarse con otros es clave para potenciar a ese factor humano que es clave para la sustentabilidad que buscamos. Así que para dar comienzo a la escucha de estas presentaciones, le voy a invitar a Alejandro para que nos cuente. Gracias, Leticia. Bien.
Bueno, buenas tardes. ¿Con esto pasó? Sí. Bien. Buenas tardes. La verdad que agradezco la posibilidad que me brinda Presid. Esto va a sonar un poquito egocéntrico, pero bueno, como ella misma advirtió, cada uno de nosotros va un poco a compartir con ustedes lo que podemos decir, bueno, nuestra propia experiencia personal de cómo llevar adelante estos procesos, en el caso mío, estos procesos para vincular en forma lo más directamente posible la visión técnica, la visión científica sobre el valor de la naturaleza y su vínculo con las actividades productivas y cómo de alguna manera de este vínculo podemos sacar cosas superadoras del tradicional conflicto con que normalmente estamos planteando la vinculación de la naturaleza con las actividades productivas. Y dicho de paso, y lo dejo como mi primer mensaje, creo que es una disyuntiva que es falsa, que no nos lleva a ningún lado y que la naturaleza necesita de más y mejor producción para poder sostenerse en el tiempo. Y esto para algunos puede sonar contradictorio, pero solamente con un país estable, con un país con una gobernabilidad adecuada, con recursos económicos, con pleno empleo, con infraestructura, con conectividad, recién ahí vamos a poder plantearnos seriamente proteger la naturaleza a largo plazo. Y de ahí es donde está la base de lo que planteo. Como, a ver si con esta estamos en la primera. Ahí está. Bueno, un poco el título de la charla, que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, y durante toda la charla, de alguna manera me voy a centrar en el tema de los conflictos. Y soy una persona que cada vez que hay un conflicto, estoy metido en el medio del conflicto y odio los conflictos. Y esto parece medio también contradictorio, pero lo que he aprendido es que en cada conflicto, si trabajamos en grupo, si trabajamos con la mente abierta, podemos encontrar extraordinarias oportunidades. Y a veces los conflictos nos cambian completamente nuestra mirada y es lo que quiero compartir con ustedes. Yo vengo del mundo académico, fui 20 años investigador del CONICET y otros tantos como profesor universitario en La Plata y después en Tucumán. Y en esa mirada académica me transformé en un especialista en selvas de montaña en el noroeste de Argentina, lo que quizás muchos conocen como yungas. Y era un investigador clásico, un investigador que medía los árboles, que estudiaba la biodiversidad, etcétera, hasta que, como a veces digo, un gasoducto, un caño se me cruzó por la vida. Y este caño, que está en la imagen que estamos compartiendo, es un gasoducto, de los 5 gasoductos que se construyeron en Argentina en fines de la década de los 90, cuando Chile pensaba que podía confiar en el gas argentino y se hicieron 5 gasoductos para exportar lo que nunca se exportó, es decir, gas de Argentina a Chile. Y este gasoducto, bueno, fue un clic tremendo en la cabeza de alguien que venía, como dije, del mundo técnico. Este gasoducto, ahí se ve la línea, unía las localidades de Pichanal en Salta con el norte de Chile, un proyecto increíble que cruzaba la cordillera de los Andes a más de 4.000 metros de altura, pero cruzaba algo que en ese momento nadie conocía, que es lo que está en verde en la imagen, que eran las yungas o las selvas de montaña. Y como digo, fue un conflicto que tuvo una expresión mediática fenomenal. Ahí hubo actores importantes, como por ejemplo Greenpeace. Para Greenpeace la construcción de este gasoducto fue su primer gran conflicto mediático en el cual hizo pie en la Argentina. Y ellos decían, a partir de los trabajos nuestros, están destruyendo las yungas, nadie sabía qué era la yunga, pero sonaba una palabra atractiva, que parecía, agradable, tiene su sex appeal la palabra, y todos decían, qué desastre, están destruyendo las yungas. A partir, digamos, de ese conflicto, que fue en los años 98 y 99, el gasoducto se construyó,
pero como resultado ambiental lo que hubo fue una muy fuerte compensación por parte de la empresa. Una compensación, para que se dé una idea, este gasoducto implicó el desmonte de 70 hectáreas de selva, 70 kilómetros de largo por 10 metros de ancho, y compensó con más de 20.000. Y esa fue la primera evidencia mía, saliéndome ya un poco de la mirada técnica, de lo que podía ser la construcción colectiva, con otras organizaciones ambientales, también con las empresas, y en ese momento todavía bastante tibiamente con el gobierno, cosa que hoy trabajamos muy fuertemente también con los gobiernos de la región. Y Yungas empezó a ser un lugar más conocido, un lugar donde empezó a generarse un sentimiento de pertenencia. La sociedad empezó a darse cuenta que además de la quebrada de Humahuaca y de la Puna, la Llama, las iglesias blancas, había todo otro espacio, que para que se dé una idea, es un espacio que tiene una superficie 3 veces más que la selva misionera, que todos en Argentina, el ícono de las selvas de Misiones. Bueno, en el noroeste de Argentina hay 3 veces más, 3 millones de hectáreas de estas selvas de montaña. Y como correlato de ese posicionamiento, la UNESCO, a partir del pedido del Gobierno Nacional, creó la Reserva de Biosfera de Yungas, es decir, un espacio de conservación y desarrollo sustentable sobre 1.300.000 hectáreas. Así que fíjense, empezamos un conflicto sobre 70 hectáreas, lo llevamos a compensar con 20.000 y después a generar un programa de conservación sobre 1.300.000 hectáreas. Pero además, eso para mi persona, digamos, significó visualizar la importancia que tiene este tema de salirnos de lo sectorial para empezar a vincularnos con otros sectores de la sociedad, y para eso hemos construido una fundación que presido desde el 99, que la creamos, la Fundación Proyungas, que justamente se dedica a traducir la información científica y transformarla en herramientas para la toma de decisión tanto pública como privada. La siguiente situación de conflicto que se generó fue con un ingenio azucarero, el ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy, por una expansión que quería hacer, y a partir de ahí lideramos todo un proceso ya en comunión con el sector empresarial y que también con otras organizaciones de la sociedad civil de ordenamiento territorial. Es el primer ordenamiento territorial que se hace en la Argentina, y a partir de ahí se fueron derivando acciones para la conservación de muchas especies emblemáticas, como por ejemplo solucionar el tema de canales de riego y el ahogamiento de especies como el tapir. A partir de todos esos compromisos ambientales que empezamos a desarrollar con el sector privado, desarrollamos una marca que se llama Producto Yungas, una marca que garantiza que lo que se produce en la región de Yungas es sustentable desde el punto de vista tanto ambiental como social. Y ahí tenemos, por supuesto, producciones industriales, como el caso del azúcar, del papel, hechos con el bagazo de la caña de azúcar, que incluso, bueno, ahí también podemos ver los cuadernos Gloria, es decir, aquí también los cuadernos Gloria tienen su presencia, por suerte en positivo. Y eso también llevó a una mirada del territorio y al involucramiento de las comunidades locales, y cómo el posicionamiento del concepto de Yungas también les llevaba a ellos la posibilidad de más posibilidades de trabajo, de vender sus productos, de desarrollarse a través de la actividad turística. Y vinculado con eso, también pensamos, bueno, ¿cuál es la forma de hacer más promoción de estas actividades, de la promoción de la región de Yungas? Y desarrollamos un concepto que llamamos embajadores de las Yungas, que son restaurantes y hoteles que están fuera de Yungas, pero que motivan a sus clientes para visitar esta región. Bueno, y después también, digamos, un poco vinculado con las actividades de ordenamiento territorial y empezar a decidir con el sector privado cuál era el mejor valor que tenía cada porción de su territorio, empezamos a trabajar lo que eran los planes de ordenamiento territorial. El primer plan de ordenamiento territorial lo hicimos sobre 150.000 hectáreas privadas, y ahí desarrollamos un concepto
que es el de paisaje productivo protegido, que es un concepto muy simple, es lo que ustedes ven, el paisaje, lo que están viendo en las fotos, donde está la caña de azúcar, que es el motor de la actividad productiva, y después más atrás, en otros niveles, ven la selva en primer plano, que es protegida en forma privada, y más atrás un parque nacional en el cual el gobierno asegura la provisión de bienes y servicios que necesita la propia actividad productiva. Todo eso es un paisaje, todo ese paisaje está protegido y la idea es que si la actividad productiva decae, la calidad de todo el paisaje también va a decaer. Y eso que empezamos con los ingenios azucareros, ahora también lo hemos implementado con las producciones citrícolas, y las más importantes empresas citrícolas de la región están usando el concepto de paisaje productivo protegidas, y algunas también están certificando sus producciones a través de la marca Productos Yungas. Pero claro, obviamente, toda esta es la experiencia que tenemos en Yungas, pero nuestro interés institucional está en el Norte Grande. Y está en el Norte Grande, recién charlábamos hace un ratito antes de empezar esta mesa panel. El Norte Grande para nosotros, para ProYungas, es el gran espacio desafiante del futuro de la Argentina en términos productivos. Norte Grande, hoy el 90% de la expansión agropecuaria ocurre en el Norte Grande, particularmente en la región chaqueña, pero ahí también, y un relevamiento que acabamos de terminar desde ProYungas, hay 1.300 comunidades aborígenes con personería jurídica, y además están muchas de las áreas de mayor biodiversidad de la Argentina. ¿Cómo vamos a canalizar la intensificación productiva en el Norte Grande frente a este escenario productivo, ambiental y social? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Y vinculado con eso, hemos empezado a trabajar una idea que lo llamamos eje Capricornio, eje ecoturístico Capricornio, que la idea que es unir los grandes espacios de valor ambiental que también involucra posicionar a las producciones de esos territorios, como por ejemplo las cataratas del Iguazú, que están muy asociadas obviamente con la producción yerba mate, de té, de las plantaciones forestales. El Iberá, este gran humedal de la provincia de Corrientes, también vinculado con el desarrollo de plantaciones forestales, pero fundamentalmente de la actividad ganadera y también de arroz. El Chaco Seco, estamos trabajando también en Impenetrable, particularmente en el Bañado La Estrella, en la provincia de Formosa, con pequeños productores ganaderos y comunidades indígenas Pilagá. Por supuesto, Yungas, la reserva de biosfera, de lo que hablábamos recién en el noroeste de Argentina, y lo que es la parte altoandina y quebrada de Humahuaca con sus producciones tradicionales de cultivos andinos y camélidos, etcétera. Es decir, lo que queremos a través de este eje Capricornio es una visualización a nivel del país de cómo las producciones pueden posicionarse mejor asociadas con los espacios ambientales de alto valor donde están inmersas. Y este concepto también lo estamos llevando más allá de la frontera, en lo que llamamos las áreas de gestión compartida. Esto implica un trabajo diferente con gobiernos subnacionales de Argentina y de los países vecinos, con muchas organizaciones de la sociedad civil y particularmente metiendo todos estos conceptos de vinculación de lo ambiental con lo productivo en lo que es la Sicosur. La Sicosur es la zona de integración del sudoeste de América, que son los gobiernos del Norte Grande de Argentina, del norte de Chile, Paraguay, Bolivia, sur de Perú y sudoeste de Brasil. Es una organización de estos gobiernos subnacionales que pretende vender más y mejor al resto del mundo, y lo que nosotros estamos mechando ahí adentro es vender más y mejor, significa también hacerlo de la mano de la preservación de la naturaleza, siendo estos uno de los territorios de más valor ambiental en el mundo. Así que bueno, en una apretada síntesis pasé el repaso de cómo una idea va llevando a otra. Siempre estamos buscando escalar más el impacto, pero lo que está atrás de todo esto es tener ideas claras, tener la mente abierta y una fuerte vocación de dialogar con distintos interlocutores. En eso creo que reside la posibilidad de definitivamente pasar ya por arriba de todas estas situaciones de conflicto que tenemos en muchas cosas, como por ejemplo entre la concepción productiva y la ambiental. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. Bueno, y vamos a compartir la experiencia de Héctor a continuación. Sí, bien. La idea de ver la importancia que tiene el hombre en el trabajo en equipo, en la resolución de los problemas que tenemos, nosotros lo aprendimos desde la necesidad que tuvimos, ya que la cooperativa La Juanita, que hoy es bastante conocida, surge de un grupo de trabajadores que en los años 90 quedamos desocupados. Éramos trabajadores que veníamos de la empresa, de la fábrica, y que lo único que teníamos y lo que sabíamos era trabajar. De pronto quedarse desocupado es perder todo, es perder tu identidad. Y quienes teníamos más de 40 años y con algunos problemas que no habíamos terminado la secundaria, y eso era mucho más difícil todavía conseguir trabajo. Y eso genera un golpe muy fuerte porque quedás absolutamente desamparado y la propia familia muchas veces te cuestiona por qué no podés trabajar. Y así que en esa necesidad nos fuimos juntando con otras personas que tenían exactamente los mismos problemas. Y no era un grupito. El golpe a la posibilidad de trabajar en los años 90 abarcó a millones de personas. En el año 95 nosotros, para hacer una recopilación y hacer un libro sobre esta época, buscamos los titulares de los diarios de esa época y es muy común encontrar en el año 95 titulares de los diarios más importantes del país diciendo 500.000 empleados estatales en la calle. 30.000 ferroviarios aceptaron el retiro adelantado y las indemnizaciones. 50.000 metalúrgicos en Córdoba quedaron despedidos. Eso era los años 90, el neoliberalismo, lo que impactaba sobre una masa de personas que no tenían ni idea de por qué se quedaban sin trabajo. Y tenía que ver con el avance tecnológico, con planes económicos que no contemplaba la cuestión de la gente que quedaba sin trabajo y el impacto que tenía también en la organización familiar. Pero desde ahí empezaron a surgir los primeros movimientos que hoy conocemos como movimientos piqueteros, nosotros los llamábamos movimientos de trabajadores desocupados, porque nunca queríamos perder nuestra identidad de trabajadores. Mucho se ha escrito, algunos nos considerábamos que eran excluidos, nosotros decíamos no somos excluidos porque nuestra fuerza de trabajo está intacta. Y empezamos a construir estos movimientos que eran absolutamente defensivos para encontrarnos, para estar juntos, porque muchos de estas personas terminaban en los vicios, terminaba en el alcohol, terminaba en la droga, terminaba en el suicidio, o sea que era muy fuerte, digamos, esto que pasaba. Nosotros fuimos parte de estos movimientos piqueteros, de los primeros, construimos el movimiento de trabajadores desocupados de La Matanza, éramos el movimiento, todavía no estaban la Federación de Tierra y Vivienda de Delía, que aparecieron luego, o la corriente clasista y combativa de Juan Carlos Alderete, por ejemplo, que tenía mucho trabajo en las villas y en los asentamientos, pero no en los trabajadores desocupados. Y esto hizo que nos juntáramos y empezáramos a pensar qué íbamos a hacer a partir de esta realidad que nos castigaba. Fue muy difícil porque muchos, aún desde los medios de comunicación, empezaron a decir que éramos vagos.
Personas que tenían 20, 30 años de trabajo para el país, de trabajo productivo, de pronto te encontrás con la estigmatización de que sos vago y no tenés respuesta, y eso no solamente se instalaba para los que no te conocían, sino también para tu propia familia, es decir, tu propia familia repetía esto que se instalaba. Las grandes luchas de esa época, Cutralcó con una pueblada tremenda, Jujuy, visibilizó el tema de la desocupación, que no era un problema individual, sino que era un problema colectivo, que eran millones los que habían quedado sin trabajo, y generó respuestas del Estado en ese momento, que fueron, la respuesta fue la masificación de un programa que se llamó Plan Trabajar, que incluía centenares de miles de trabajadores que quedaban desocupados. Nosotros tuvimos la osadía, este pequeño grupo, de decir que eso no queríamos, porque eso iba en contra de la cultura del trabajo. Era una discusión teórica entre los distintos grupos de trabajadores desocupados y muchos nos decían, bueno, pero ustedes no ven lo que les puede pasar a su familia, que están muriendo de hambre. Y nosotros sostuvimos eso y eso nos dio una identificación. Fuimos el único movimiento de trabajadores desocupados que no aceptó los planes Trabajar, que no aceptó esos planes y posibilitó pararnos desde la dignidad. Ese era el grito de un no que teníamos en nuestra conciencia para mostrar de que nosotros todavía estábamos intactos como trabajadores. Pero fue muy difícil porque de ser un movimiento masivo en La Matanza quedamos muy poquito. En realidad construimos la cooperativa La Juanita a 20 compañeros referentes de los distintos barrios, que era lo que nos quedaba. Y nosotros cuando construimos la cooperativa dijimos, bueno, vamos a pasar a la ofensiva antes de desaparecer, vamos a construir esto, porque nos habíamos dado cuenta que el trabajo, existía la necesidad de trabajo, porque en la Argentina seguían habiendo las mismas necesidades que había antes de que esto sucediera y más, pero que había cambiado la modalidad del empleo. Y de eso nos dimos cuenta. Y fue muy doloroso también decirnos, no van a trabajar nunca más como antes, digamos, en la empresa, con las obras sociales, con el sindicato, con un montón de beneficios que teníamos y empezamos a entrar a un camino donde era necesario modificar esto. Y armamos una cooperativa. Una cooperativa en un barrio pobre de La Matanza, en el tercer cordón de La Matanza, que tenía el propósito de educarnos para los nuevos trabajos, decíamos nosotros. Entonces armamos una cooperativa que no era una cooperativa de trabajo, sino de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios. ¿Y por qué educacional en primer momento? Porque nos parecía que el problema que teníamos nosotros es que no nos habíamos dado cuenta de estas transformaciones que había sufrido el mundo y que había que empezar a capacitarse para los nuevos trabajos que iban a venir. Hasta ahí era también todo un debate entre nosotros, pero entramos en una vieja escuela abandonada y empezó nuestros primeros trabajos que empezábamos a tomar. Compartíamos las changas, no les voy a contar lo del 2001, que se imaginarán, fue difícil, pero empezamos a aprender todo. Y nuestro primer emprendimiento fue una panadería artesanal, donde la amasadora era un fuentón, la sobadora eran palitos de escoba y una mesa, y cocinábamos el pan en un horno de barro. 2001, 2002 empezó la producción. Nosotros elaboramos un relato diciendo lo más importante es el trabajo humano, así que no necesitamos máquina. No teníamos posibilidad de comprarlo. Cuando la Embajada de Canadá nos da un subsidio para comprar máquinas, estábamos muy contentos de poder volver a trabajar con las máquinas, que era nuestra esencia. La panadería empezó vendiendo pan en el trueque, sosteniéndolo, y hoy, después de casi más de 15 años, vende en el barrio 200 kilos de pan por día, que hasta hace poco lo vendía a 10 pesos y ahora lo vende a 20 pesos. Producto de una campaña que hacemos todos los fines de año para la venta de pan dulce con la receta de Maru Botana. El último año se vendieron 12.000 kilos de pan dulce,
que el costo de estos pan dulces con el valor agregado del packaging de Martín Churba y otras cuestiones que le vamos poniendo en ese aprendizaje que hicimos también para hacer negocios, nos permite venderlo a más de 400 pesos el kilo, con lo cual es la facturación que nos permite sostener los planes que tenemos de ayuda a nuestros vecinos. Ahí aprendimos una cosa, que la crisis había dejado a quienes nos considerábamos excluidos sociales, que éramos los desocupados, pero que también había dejado otro componente que no es tan visible, que son lo que nosotros llamamos los excluidos morales, que son aquellas personas que le va bien en la vida, pero que tienen la posibilidad de poder ayudar y que tienen deseos de ayudar. Recién me contaba algo Julián, que seguramente después ustedes lo conocen, lo contará él, no me voy a detener en eso, pero que a mí me pone la piel de gallina. ¿Cuánta gente hay que está dispuesto a ayudar? Pero también me parece que el objetivo tiene que ser para la libertad, es decir, para la libertad de los pobres. En ese sentido, toda la ayuda que nosotros tuvimos de Martín Churba, de Enrique Cristófanes, de Oscar Alvarado, personas que venían de la otra escala social, nos dio la posibilidad de que esos socios nos ayudaran a pensar en nuestra libertad y acompañarnos en esto. Hoy tenemos varios emprendimientos productivos, la cooperativa ha crecido, de los 20 compañeros fundadores quedamos 6 o 7, pero hoy la cooperativa tiene más de 80 socios que todos trabajamos y fundamentalmente trabajamos en la capacitación. Hoy hay parte de los emprendimientos es un call center donde se vende servicio y uno de los proyectos más lindos que tenemos es la posibilidad de armar un potrero digital, que es un proyecto que tiene la cooperativa junto con Juan Campanella, que es aprender todo lo que tiene que ver con los servicios digitales para insertarnos en el mundo, en un barrio pobre donde las calles son de tierra y todas esas cosas. Existe esta posibilidad. ¿Por qué lo hicimos? Porque teníamos una tremenda necesidad y también porque nosotros creíamos que parado desde la dignidad podíamos torcer el rumbo que de alguna manera en algún momento lo habíamos hecho. Pero no lo hicimos solos. No lo hicimos tampoco solo lo que teníamos la necesidad, sino que pudimos ver que había otro en la otra escala social que eran capaz de ayudarnos y aceptamos esa ayuda. Para hacer eso tuvimos que vencer muchos prejuicios, que el otro te va a joder, que esto, que vienen solamente a sacarte, a explotarte. Tuvimos que reconstruir toda nuestra mirada sobre la sociedad y llegamos a algunas conclusiones. La primera es que todo lo que pueda hacer como ser humano, si nos paramos desde la dignidad es posible hacerlo. Si nos paramos desde la carencia, siempre vamos a estar pidiendo en las calles o tratando de que alguien nos ayude y nunca vamos a poder lograr sostenernos por nuestra propia cuenta. Pero para eso tenemos que construir equipos y equipos que tengan claro que lo más importante no es solamente poder lograr bienes materiales, sino poder lograr la libertad de pensar, la libertad de construirnos y reconstruirnos desde nuestra propia dignidad. Y yo creo que ese es el ejemplo de la cooperativa La Juanita. Hay mucho por hacer. Trabajamos con el Banco Santander en un pedido de un cajero automático y terminamos en un call center. Trabajamos con Maru Botana los pan dulces, trabajamos con Martín Churba y exportamos 100.000 remeras a Italia, pero fundamentalmente trabajamos con nuestros vecinos para decirle que la posibilidad de mejora en su calidad de vida, de justicia social, está en la relación con otros. No está solamente en la fragmentación de la sociedad, sino en la reconstrucción para la integración. Y eso, hoy me encontraba con Jaime Murphy, por ejemplo, que fue el primer productor que por allá por el 2002 tuvimos la oportunidad de conversar sobre la Argentina que queríamos, que era una Argentina integrada, una Argentina donde los conflictos sean para encontrar soluciones y no para dividirnos. Y yo creo que ese es el motivo que nos unió a todos y pudimos recuperarnos y empezar a transitar estos caminos. Y hoy, y por último, quiero decir que esta actividad social que tuvimos a muchos compañeros nos hizo conocer lugares increíbles, viajar por el mundo, estar aquí hablando en este evento con más de 300 personas ahí escuchando la experiencia, pero también haber
establecido relaciones humanas que nos permitieron ir pensando cada vez que teníamos una actividad de ver a qué persona podíamos convocar. Y yo estoy muy orgulloso hoy, que soy diputado de la Nación, de haber convocado a alguien que tenemos lugares de orígenes sociales diferentes. Yo nací en un lugar pobre, en Entre Ríos, y Pedro Aubigno, me decía, tuvo el nacimiento en una de las mejores clínicas privadas de la ciudad. Pero estamos juntos en el Congreso para ver si podemos también ampliar derechos en la Comisión de Derechos Humanos. Así que yo creo que apostar a esto es apostar a un país distinto. Muchas gracias a los dos. Y bueno, y ahora tenemos como una pequeña sorpresita, y es que a nuestro tercer panelista lo va a presentar Julián Weich. Se emocionaron mucho, ¿no? No, les cuento que estoy acá de prestado porque en realidad vine a dar una charla que pasó ya a las 2:30, se la perdieron porque estuvo buenísima. Pero cuando me enteré que Ezequiel Baraja, que estaba acá y que venía a dar una charla y que es amigo mío, dije, lo quiero presentar. Ezequiel Baraja es un espartano, no sé si saben qué son los espartanos. Los espartanos son aquellos jugadores de rugby que son entrenados en la cárcel, están privados de su libertad, y con la excusa de jugar al rugby, más espiritualidad, más trabajo, más un oficio, logran de alguna manera, por un lado, cumplir su condena como corresponde, esto no lo altera, pero logran volver a la sociedad con muchas más herramientas de las que entraron a la penitenciaría. Y realmente yo lo conozco a Ezequiel hace un par de años porque me puse a trabajar con Fundación Espartanos y a colaborar. Tuvimos la suerte de hacer cumbre en la Aconcagua en marzo de este año a beneficio de la Fundación Basigalupo. Fuimos un grupo de personas y los dos que hicimos cumbre fuimos Ezequiel y yo porque les pegamos a los otros para que no lleguen. Pero lo más importante es lo que va a contar Ezequiel ahora, que tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano de cometer errores, porque las tiene, pero también tiene mucha capacidad para poder después corregir el rumbo. Yo siempre digo que en la vida todos metemos la pata y podemos meter la pata, el tema está cómo sacamos la pata de ese lugar. Y me parece que Ezequiel es un claro ejemplo de que a través de la Fundación Espartanos él pudo sacar la pata, y gracias a la Fundación Espartanos muchos van a poder sacar la pata de los lugares donde la metieron. Así que les puedo asegurar que Ezequiel tuvo 10 años preso, tiene muchas marcas en el cuerpo, pero tuvo muchas más marcas en el alma. Y gracias a la Fundación, hoy no sé si puede sanar todas las marcas que tiene, pero por lo menos puede hablar de ellas y usarlas para el bien común. Así que es un placer presentarlo al señor Ezequiel Baraja. Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir, por invitarme. Es un placer estar acá. Me voy porque ya Juli dijo todo. Bueno, como le dijo Juli, yo soy parte de la Fundación Espartano. Me podría describir como un padre, un jugador de rugby, un entrenador. Pero lo que a mí me define es la cárcel. Yo soy parte de la cárcel. Como dijo Julián, estuve 12 años detenido porque comencé desde muy chico. A los 16 años fue mi primera detención, con un disparo en el brazo que entró por acá, salió por acá y la esquirla me rozó el pecho. Tenía solamente 16 años, no tenía ni idea de lo que hacía. El primer mal recuerdo que tengo es mi madre entrando a un instituto de menores, viéndola llorar desde a 20 metros, desconsolada. Y al retirarse yo me fui atrás de ella y cuando llegué a mi casa el primer acto de mi mamá fue levantar el teléfono y llamar a la policía para que me vengan a buscar de vuelta. Y después entendí el grado de desesperación de mi mamá. Ella pensaba y entendía que a mí me iban a matar estando en libertad. Entonces tomó esa decisión y me llevaron de vuelta a un instituto de menores, del cual me fugué otra vez y así pasé por 12 institutos diferentes. La verdad que tuve una infancia muy dura. Todo esto comenzó cuando mis padres se separaron, se rompió la familia, empezaron las necesidades económicas. Yo soñaba ser un jugador de fútbol, amo el deporte, cualquier actividad física me motiva. Y ese sueño se empezó a frustrar después de que mis padres se separaron. A raíz de eso agarré la calle, me empecé a juntar con los peores chicos del colegio
y me metí en una villa. Ahí me empecé a drogar, conocí las armas, los más grandes nos manipulaban y nos llevaban a robar porque los más chicos no entendíamos mucho. Y así empecé los institutos por los cuales le dije y bueno, y fue un sinfín de institutos que recorrí hasta que cumplí la mayoría de edad. Con el tiempo me di cuenta de que esa fue mi escuela. Yo me estaba preparando para conocer una cárcel, me estaba preparando para cometer delitos más grandes. Creía y sentía que tenía una capacidad especial que mis compañeros, y no es por agrandarme ni nada por el estilo, pero me sentía un poquito diferente. Y no sabía que esa capacidad que yo tenía la podía utilizar para otra cosa. Y en ese momento la utilizaba para robar. A los 18 años, ya siendo mayor, me detienen por primera vez y me condenan a 4 años, en los cuales estuve 3 y por buena conducta, relativamente, me soltaron. En realidad iba al colegio como un método de extracción, hacía algún taller dentro de la cárcel, pero no mucho más que eso. En esa primera etapa vi situaciones violentas, que la verdad que son muy duras, relatarlas, personas lastimándose por un par de zapatillas, por una llamada telefónica, por una cebolla, por una papa, y empezar a entender la manera de sobrevivir ahí adentro. Yo lo llamaba que era una jungla de cemento, donde el más fuerte se imponía sobre el más débil, y había que sobrevivir. Con 18 años la verdad que empecé a aprender a sobrevivir adentro de la cárcel, pero siempre muy negado en mí mismo, con mis convicciones, y no me importaba lo que pasaba, ni los malos momentos, ni si mi familia tenía que comerse horas interminables de fila para verme a mí, con mis hijos que eran chiquitos, y mis hermanos, y condenar a toda una familia, porque no solo estás condenado vos a estar preso, sino es toda una familia que estás condenando a que esté preso. Y así pasaron los 3 años y me dieron la libertad por buena conducta, como les había dicho. Me tocó de vuelta salir en libertad, sin muchas expectativas, pensando en volver a hacer lo mismo. Y así fue, estuve 7 meses en libertad hasta que otra vez me detuvieron. No sé si conocen la reincidencia en Argentina, pero se dice que más del 70% reincide. Y el que se va vuelve con un delito peor al que había cometido. Y fue mi caso. La primera vez me condenaron a 4 años, la segunda vez a 6 años y 8 meses. Ya entrando con 21 años, sabía lo que me esperaba, sabía la cantidad de años que iba a estar y sabía que iba a ser un proceso muy largo. Al principio fue muy duro, me dolía el alma, ver a la cara a mis hijos, a mi mamá, a mi mujer de ese entonces, a toda mi familia y nada, y querer justificar lo que yo hacía de cualquier manera. Pero con el tiempo esas heridas se fueron curando de a poquito y volví a sobrevivir adentro de la cárcel. Y así comenzó, una cárcel, otra, y en el proceso de un año recorrí más de 20 cárceles. Sufrí hambre, frío, calor, y esta vez fue más duro, más cruda la realidad. Vi gente morir a puñaladas, un chico que le clavaron una puñalada que le entró en el ojo y le salió por la cabeza. Y cayó arrodillado en el piso, bañado de sangre, y ahí entendí qué poco valor tenía la vida dentro de la cárcel y qué tan cruda era la realidad de tantas personas que a veces ni siquiera tuvieron una oportunidad en la vida de poder tener una vida diferente. A muchos nos tocó nacer en la vereda del frente y eso nos condicionó a ciertas cosas. No es la excusa, pero sé que es muy dura la realidad de ciertas personas en la actualidad misma, pero hay situaciones en las que se puede salir. Bueno, pasó el tiempo, recorrí estos penales, vi estas situaciones, vi a las personas lastimarse como salvajes realmente, con lanzas, con facas que son increíbles, y era una realidad cada vez más dura. Y ya estaba entrando en un colapso, como dijo la señorita, la convivencia. Qué difícil es convivir afuera, imagínense dentro de una cárcel, con 6, 7, 8 personas que no tenés ningún tipo de relación, no tenés las mismas convicciones, no tenés nada que te relacione con ellos, absolutamente nada. Cada uno por un delito diferente, cada uno con una realidad diferente, y la verdad que se hace duro. En mi caso ya era insoportable, no lo toleraba más.
eso, más la violencia, más todo el egoísmo propio y de las personas que te rodeaban era cada vez más denso. Y así pasaron los primeros 3 años, de un penal a otro, sufriendo un montón de cosas como le dije. Y hay un pequeño cuento que tengo, que yo tenía un libro, Lo que el viento se llevó, una novela. Jamás lo había leído, sinceramente yo llevaba una faca chiquitita para defenderme, no soy muy amante de esas cosas, no me gustaba, trataba de alejarme de los líos, pero la tenía por protección. Y un día en una celda de castigo, sin estar castigado, solamente por el hecho de que te depositaban ahí y te dejaban, se me ocurrió abrir la primera hoja del libro. Abrir el libro y leer la primera hoja. Cuestión que en el transcurso de una semana lo leí completamente, salí desde donde yo estaba y fue la primera vez que me sentí libre estando dentro de una cárcel, leyendo. Y ahí empecé a pensar diferente, empecé a reflexionar y empecé a pensar qué quería para el día de mañana cuando yo saliera. Ya tenía 2 hijos, ya eran 10 años prácticamente los que yo iba a estar preso, ya siendo mayor, y tenía un futuro y tenía que hacer algo el día de mañana cuando recuperara mi libertad. Después de que me sacaron de ahí, me alojaron en un pabellón de estudiantes, porque fue lo que yo pedí, empecé a terminar mis estudios secundarios. De a poquito me fui metiendo y fui teniendo muy buena relación con los docentes. Eso me abrió la oportunidad a trabajar en una biblioteca dentro de la unidad penitenciaria número 48, donde hoy funcionan los espartanos, y generé un taller de mapas en braille, donde tuve la oportunidad de donarle un mapa hecho en braille a una chica, Faustina, que hoy doy charlas también con su madre, tengo una relación directa, y la verdad que me llenó de orgullo la devolución de esa familia al recibir el mapa. Me mandaron una carta a los padres agradeciéndome porque Faustina lo utilizaba y hoy está tan gastado y sigue estando en ese mismo colegio donde yo lo mandé hace 5 años prácticamente. Con el tiempo conocí a los espartanos en la cancha del penal, yo sinceramente pensando en volver a salir a hacer lo mismo. Estaba tratando en el proceso de cambio que estudiaba y qué sé yo, pero no estaba muy convencido. Y vi un grupo de personas entrenando en la cancha del penal, me llamó la atención. Me llamó la atención con la dedicación que lo hacían. Las personas que venían de afuera y cómo los pibes de adentro estaban contentos y compartían ese rato con tanto amor, con tantas ganas que me llamó la atención. Y el primer acto mío fue decir, yo a estos me los como crudo, mirá, yo soy más grandote, estos son todos chiquititos, creo que tengo muchas más oportunidades de ganar. Me presenté a jugar al otro martes y Coco, que después les voy a contar un poquito mejor la historia de Espartanos, me dijo, hay juego, y me da la pelota. ¿Qué hago con la pelota? No entendía nada. El primer acto fue el egoísmo, el necio. Agarré la pelota, me la guardé y encaré para adelante. Y vi un flaco que lo tenía a 20 metros. Hoy pienso y tenía miles de opciones de hacer con esa pelota. Pero en mi acto de egoísmo me guardé la pelota y fui y lo choqué. Al chocarlo me caí yo, me lastimé, se lastimó el flaco. Pero me sentí libre, otra vez. Por los golpes, por la raspadura, por toda la intensidad del momento me sentí totalmente diferente. Yo digo que ahí adentro las personas cargan con una energía negativa que por algún lado tiene que salir. Y en este caso salía jugando al rugby, mediante golpes legítimos, mediante tacles y demás. Llegué al pabellón, me bañé y la verdad que fue un cambio en mí completamente. De ahí me metí con espartanos a pleno, entrené a morir. Y la verdad que bueno, iba teniendo cada vez más frutos y tenía muy buena relación con la gente que nos enseñaba rugby y que hoy es la Fundación Espartanos. En ese momento era un grupo de personas que por amor decidió llevar una pelota de rugby como excusa adentro de una cárcel para que los pibes aprendan a hacer otra cosa. Me llegaba el tiempo de salir en libertad. Me tocó salir en libertad el 22 de agosto del 2015, mi primer trabajo, nunca había trabajado, trabajé en Subway, empecé haciendo la producción, lavaba los platos, hacía el tomate, y una vez me dijeron, hacete un cambro de tomate. ¿Qué será un cambro de tomate? Yo agarré el cajón entero y hice todo el cajón.
hice toda la lechuga, hice todo lo que había. Vino la encargada y me dice, hiciste la producción de una semana, los pibes no tienen nada que hacer. Eso me fue dando un poquito más de confianza en mí mismo, en la gente que me empleaba, y en el proceso de 6 meses dejé de hacer producción a ser el encargado del local y manejar el dinero de la caja fuerte, cerrar la caja, el postnet, y la confianza que ellos depositaban en mí me hacía crecer y me generaba más confianza personal. A los pocos días llegó el viaje a Roma, primer vuelo, fui a Roma con los espartanos, estuvimos con el Papa, y hay una imagen del Papa que nos muestra en un momento que nos pregunta, ¿y ustedes están todos juntos? Fuimos una delegación de 25 personas, donde había empresarios, abogados, un juez de ejecución, el director del penal y 11 ex internos. Y nos hace esto con las manos y nos dice, esto es integración, esto es trabajo en equipo, esto lo tienen que hacer en todo el país. Volvimos, seguí trabajando, en un momento la necesidad era mucha y me conseguí otro trabajo, dejé Subway y empecé a trabajar como cartero, trabajaba de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde me iba a una hamburguesería y así estuve en 2 años. Llegó un momento que colapsé porque era ya mucha la demanda, mucha la intensidad, pero sin embargo a mí me hacía sentir bien y yo necesitaba mis cosas. Y en uno de esos días, yendo al trabajo, me llega el llamado de Coco y me dice, Baraja, es mi apellido, ¿cómo te ves en el Aconcagua? Y Coco, yo voy a donde vos me digas, fue mi primer instinto en decirle. La verdad que no conocía nada de lo que era una montaña, no tenía ni idea, no sabía con lo que me iba a encontrar. Se armó un grupo de personas increíbles, donde estaba Julián, donde estaba Fabricio, donde estaba Paula Pareto, Silvio Velo y un montón de deportistas consagrados. Y yo tenía el privilegio de representar a espartanos y llevar el nombre de espartano a lo más alto. Y cuando empezamos a subir, la verdad que yo tenía muchas ganas, y en un momento las ganas también me empezaron a pasar facturas porque acá mi padrino me retaba, porque era mucha la intensidad que yo le ponía, iba cantando, corría, saltaba, hacía de todo cosas que no se deben hacer. Cuestiones que en un momento, a 6.400 metros, me descompongo. Y digo, hasta acá llego, no puedo más, no quiero saber más nada. Y se me viene algo a la mente, que nos dijo el Papa también, que los sandinistas, cuando suben la montaña, tienen un canto, y que se llama, en el arte de ascender, lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. Y ahí me levanté, me recompuse y seguí adelante. Y ahí sentí toda la energía de mi equipo que me empujaba para arriba. Y la verdad que siempre pensé que el techo mío era el de la celda, era el de la cárcel, era el del patio. Mi techo era acá. Y a medida que iba subiendo la montaña y iba viendo que la cumbre estaba cada vez más cerca, veía que el techo era cada vez más alto. Y cuando llegué a la cumbre de la Aconcagua junto con Julián, me di cuenta que no tenía techo, que el techo siempre me lo puse yo mismo. Y hoy me doy cuenta, por último, para decirles que, y perdón por la palabra, que hay que tener mucho más huevos para ser una persona como la que soy hoy, como la que son ustedes, a la que fui hace un tiempo atrás. Muchas gracias. Estas son algunas de las fotos de nuestra cancha, así comenzó. La confianza en el tackle, cuando nos decían vos podés, y la verdad que nos dábamos cuenta de que podíamos. Estos son algunos de nuestros jugadores, Coco, Diego Cleise. Nos encontramos con la necesidad de que no teníamos pelota, entonces no sé si ven, allá arriba, una zapatilla. El equipo, el trabajo en equipo, cómo se generó un pabellón de rugby para que todos nuestros jugadores dejen de estar dispersos y se mantengan todos en un espacio físico, y se generó y se armó el equipo en realidad. Los partidos afuera, que eran la motivación para que los pibes entrenaran y salieran. El respeto, lo primero que nos imponían cuando pisábamos la cancha. Los partidos con jueces, fiscales, la Policía Metropolitana, en el Estadio Único de La Plata, Agustín Pichot, que fue a visitarnos,
la importancia de la familia, las experiencias de todas las personas que fueron, la espiritualidad, cómo fue creciendo todo esto. Empezaron siendo 20, 30 personas, llegaron a ser 500 en una cancha. El viaje a Roma, integración, como nos dijo el Papa, el trabajo en equipo. La educación como base fundamental de nuestro proyecto. Ahí estamos construyendo aulas porque no alcanzan los cupos, entonces la Fundación está construyendo aulas. Estas son todas las empresas que nos están generando trabajo y que hoy emplean a más de casi 500 personas que han salido en libertad. Genera inclusión. Estamos a nivel nacional en 44 penales, en 14 provincias diferentes, tenemos más de 1.400 jugadores. La cancha, lo que era antes y lo que es hoy. Tenemos la primera cancha de césped sintético en el mundo dentro de una cárcel. El antes y el después. La cantidad que eran antes, nos llegaban a completar un equipo. Hoy tenemos 4 equipos. Cómo se fue convirtiendo el Coliseo y las canchas que se están generando por el país. Hay un montón de historias que, bueno, en algún otro momento se las podré contar. Y el ser protagonistas. Muchísimas gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias también a vos y a todos ustedes por la generosidad de no quedarse con las cosas, sino de venir a compartirlas acá con nosotros. Y yo me estaba anotando, antes de pasar a las preguntas, una serie de frases y de palabras que fueron diciendo y que son las que nos llevan como les decía antes, a traer a tierra todo esto que pensábamos del tema de por qué es importante el equipo para potenciar a las personas. Y mientras hablaba Alejandro, yo escuchaba cómo mencionó varias veces el tema de vinculación con otros actores, que por ahí no son los que piensan igual que nosotros, sino que también el que estén con una mirada distinta del mundo también nos sirve para fortalecer el proyecto, un proyecto cualquiera. Y que mientras estén las ideas claras y haya vocación de diálogo, esa vinculación es posible. Porque entonces en ese momento es que se puede encauzar y que todas las fuerzas vayan hacia una cosa conjunta, desde la diferencia. Y después cuando le escuchaba a Héctor, escuché siempre la palabra nosotros, siempre, no yo, la palabra nosotros, el sentimiento del nosotros. Y eso es el reflejo quizá más acabado del equipo. Y ese nosotros, decía Héctor, para enfrentar un mundo nuevo, un mundo que nos es desconocido, porque no tenemos ciertas competencias que hoy se requieren, y entonces buscamos la compañía y el apoyo de los otros para enfrentarlo a ese mundo nuevo. Y no solo quedarnos con ese, nos juntamos para hacer, sino sumemos a otros, capacitemos a los demás allá, nos pongamos al servicio de otros para que esos otros también se puedan sumar a lo que nosotros estamos haciendo y lo hagamos todo más grande, lo hagamos para muchos. Y que eso nos dé libertad, me pareció espectacular esa palabra. Y quizá este resumen era convocar a otros para incluir a otros. O sea, yo solo por ahí no tengo un gran alcance, pero si yo convoco a muchos, podemos incluir a más todavía, y eso me pareció espectacular. Y bueno, y de tu experiencia, un montón de cosas. El de sentirse solo y estar sin expectativas y saber que mi techo es habiendo compartido con gente generosa, unirme a otros y empezar a ver que el techo estaba cada vez más lejos, encontrar en mí mismo las capacidades y orientarlas a un lugar que me lleve a algo, a construir algo positivo. Y después el tema, lo bien que hace la confianza de otros. Y todo esto
son todas las cosas que necesitamos y que obtenemos cuando trabajamos en equipo. Y me parece que esa era la idea, y estoy muy contenta de que hayamos podido quizá llevar al piso esa visión que teníamos, a transmitirle a ustedes por qué es importante el trabajo en equipo. Y después, bueno, para hacer como indagar un poquito más, me gustaría que ustedes me cuenten, porque en la introducción hablaba de que por ahí el de estar con otros no es todo flores, sino que también tiene su problemática. Y me gustaría que ustedes me cuenten cuál fue el peor conflicto que tuvieron que enfrentar al trabajar con otros o al querer unirse a otros para hacer algo, para hacer lo que hicieron. ¿Empiezo yo? Yo tengo situaciones diferentes. Dentro de la cárcel, la convivencia y la convivencia en el trabajo. Primero, dentro de la cárcel yo tenía una manía por la limpieza. Era un tipo muy ordenado, que me gustaba vivir limpio y vivía con gente que quizás no vivía de la misma manera que yo. Entonces había que aprender a lidiar con eso. Cómo tolerar a una persona que tira la mugre ahí y en muchos casos genera conflictos que se terminan en violencia dentro de la cárcel. Bueno, y aprender a convivir con eso, a entender a las otras personas y demás, bueno, fue generando, en ciertas ocasiones se termina generando un vínculo que puede resolver esas situaciones dentro de la cárcel. Después, adaptarme a la convivencia laboral, que en mi caso no tenía ninguna experiencia, y comenzar a relacionarme con mis compañeros, a tomar decisiones en conjunto, no yo solo, porque antes en la cárcel me imponía por sobre el otro y era lo que yo decía, y si no te gusta, bueno, te vas a tener que ir. En este caso no podíamos implementar eso, ya era otra la situación, y bueno, tratar en el grupo de sacar lo mejor para todos, y en base a eso actuar y bueno, llevar adelante esas situaciones. En mi caso, mi experiencia fue esa. Esos dos puntos creo que son los que más me destacan. Yo tengo. Sí, creo que el principal problema para construir ese nosotros tiene que ver con los prejuicios. Todos tenemos prejuicios sobre el otro, y eso muchas veces impide hacer cosas que realmente sean importantes para cada uno. La sociedad misma te va instalando de que no tengas confianza, que tengas desconfianza en el otro, y eso nos aparecía cada vez que queríamos asociarnos con alguien. Nosotros éramos conscientes de que solo no podíamos, pero avanzar en el ejemplo concreto de un empresario, por ejemplo, era siempre la desconfianza de que nos podía embromar. Y aunque estuviéramos ganando bien, me acuerdo la experiencia de la exportación de guardapolvos a Japón, Churba nos pagaba como nadie, 10 veces más que el mercado. Y sin embargo, cuando venía algún amigo que te decía, sí, pero ¿cuánto estará ganando Churba en Japón cuando vende los guardapolvos? Y vos pensabas y decías, bueno, nos estará jodiendo, decíamos otra palabra, ¿no? Y eso realmente es el obstáculo más importante para construir confianza. Lo que nos dimos cuenta después de trabajar mucho entre nosotros fue de que no tener confianza en el otro es no tener confianza en sí mismo, es decir, de que algo que pensamos que el otro nos puede hacer es porque también estamos pensando que cuando pasás del otro lado del mostrador también podés hacerle al otro. Y entonces empezamos a trabajar que el problema no estaba del otro lado sino en nosotros mismos, y empezar a construir confianza. Y aprendimos también que la dignidad se prueba en los momentos difíciles, cuando uno está en la lona y puede sacar fuerza y pararse desde la dignidad, pero también se tiene que probar cuando tiene la posibilidad de someter a otro y no lo hace. De distintas maneras, si está mejor económicamente, si tiene más conocimiento en algo,
Y eso me parece que fue el aprendizaje más importante que tuvimos que construirnos entre nosotros para tener esta confianza que hoy tenemos y pensar de que a partir de esta experiencia tener una enorme confianza en que muchos que caímos en estado de pobreza podemos salir. Que no hay ningún impedimento afuera que nos diga que sea imposible. Que el problema está en nosotros mismos y que tenemos que empezar a tener confianza. Tener confianza significa tener confianza en el hombre que es capaz de modificar las cosas, el hombre genéricamente, porque el hombre tiene incorporado, y esto es lo que lo diferencia de los animales, la dignidad. Y yo creo que parado desde ahí se puede modificar todo. Bueno, quizás yo voy a tomar las dos palabras que mencionaste y que tenía pensado de alguna manera, y que es los preconceptos y la confianza. ¿No? Cuando yo recuerdo la primera reunión que tuve entre una organización ambiental importante y una empresa multinacional importante, claro, el escenario previo era, los ambientalistas, ¿no es cierto?, piensan que los empresarios lo único que les importa es hacer dinero y no le importa lo que pase a costilla de hacer ese dinero. Y el empresario mira al ambientalista como un pobre chico de Buenos Aires que no entiende nada de la vida y que conoce la naturaleza por el Discovery Channel, ¿no? Entonces, de esa posición de cada uno dice, pucha, ¿cómo puedo llegar a construir algo? Y me acuerdo que lo primero que hice, y que salió bien, por suerte, y eso me enseñó mucho, fue, los invité a ambos a una cena en Buenos Aires, y bueno, y ahí a partir de eso cambió completamente, porque lo que ellos descubrieron es que el otro era tan ser humano como él. Y esto que uno dice, bueno, pero esto es obvio. No, no es obvio. Esta famosa brecha que tenemos los argentinos es eso, ¿no? Y el otro día decía alguien, puse a mis alumnos, los que estaban en un lado de la brecha de un lado y a los que estaban al otro lado de la brecha al otro, y cuando los miro no veo ninguna diferencia. La brecha la estamos construyendo nosotros, es algo que nosotros estamos proyectando, pero no existe en la realidad. Entonces, vencer los preconceptos me parece como el primer paso. Y vinculado con eso, el otro tema que me parece fundamental, que es la generación de confianza. Y no obviamente solamente la confianza de sí mismo, que puedo vencer las circunstancias que se me plantean, sino la confianza desde el otro. Y con el mundo empresarial, generar confianza es un valor que lleva tiempo, pero que cuando lo alcanzás es imbatible. Y generar confianza es ponerse también en el lugar del otro, sumarse al mismo bote, como digo yo, a veces embarrarse igual que el otro para juntos encontrar una salida. Y cuando esa confianza se construye, perdura. Y después también, la otra, cuando yo pensaba en las experiencias de ustedes cuando tuvimos las conversaciones antes de esta plenaria, que se me ocurría preguntar también, y es parte de lo que recibo por los mensajes, y ¿por qué no se quedaron con lo que habían logrado para ustedes si ya habían alcanzado un objetivo? ¿Por qué vos no te quedaste con lo tuyo, que habías conseguido tu trabajo y listo, ya está, me quedo en la mía? ¿Por qué, Héctor, si nosotros conseguimos esto de la cooperativa, listo, ya está, somos nosotros los que estamos en la cooperativa y nada más? ¿Por qué yo me quedo con mi conocimiento y el resto que haga lo que quiera? ¿Por qué no quedarse con el logro obtenido sino que brindarlo a otros? Bueno, en mi caso, lo primero es la superación personal. Yo, como dije al principio, pensaba que mi techo era estar dentro de una celda toda mi vida, o estar un rato afuera, volver adentro, salir, volver y así. Y la autosuperación me fue demostrando que yo tenía mucha capacidad para seguir adelante, vencer los prejuicios, superar barreras y demostrar a las personas que no creían que personas privadas de su libertad puedan salir, puedan generar un cambio, puedan abrir puertas,
La verdad que me motiva, y lo que más me motiva y me genera mucha más satisfacción es que saber que yo soy motivador de 200 personas que hoy están entrenando conmigo, las cuales yo coordino, soy su entrenador, soy su motivador, porque yo entro a la cárcel y los pibes me dicen, che, yo quiero ser como vos, te vi en la tele, que bien te veo, estás trabajando, nos representaste a nosotros, fuiste a la Concagua, estás con Julián, estás con este, con lo otro, la verdad que me motiva mucho a seguir por el camino que sigo, a que los pibes que salen mediante el proyecto Espartanos no vuelven, que consiguen trabajo y la rompen todas en sus trabajos, que le abren puertas a personas que vienen atrás de ellos para que puedan seguir laburando, y la verdad que ese es mi motor, eso es lo que me impulsa a seguir por este camino y de esta manera. Sí, nosotros tomamos como misión esto de contar lo que nos había pasado, porque creíamos que a otros le pueden servir, porque los ejemplos que nosotros tuvimos cuando quedamos en esta situación fueron los que nos dieron fuerza para seguir adelante. Visitar un emprendimiento productivo o una cooperativa en Villa Carlos Paz, me acuerdo, la COPI, que veníamos a algunos encuentros y veíamos ahí cómo se iban formando en esas cooperativas que cambiaban la vida de los componentes, decía, ¿por qué nosotros no? Y esos ejemplos muy concretos eran los que nos ayudaban a comprender la posibilidad cierta de hacer algo también nosotros. Y cada invitación a visitar esos lugares era como redoblar nuestra esperanza de que podíamos cambiar. Y eso no nos olvidamos nunca. Entonces cada vez que alguien viene a nuestra cooperativa y le podemos contar y la gente le cuenta todo, los nuevos emprendimientos o los nuevos sueños que tenemos, nos parece que estamos devolviendo a todo lo que nos dieron. En ese proceso de dar es donde se va construyendo ese nosotros solidario, digamos, ¿no? Y hoy estamos abiertos y nos sentimos muy contentos cada vez que alguien motivado por esta charla a lo mejor quiere saber qué es la cooperativa, y no importa si es un emprendedor que está iniciando un emprendimiento o es un empresario que tiene alguna inquietud humanista que quiere ver cómo también se puede hacer mejor el estar entre los componentes de las empresas. Eso nos gusta porque creemos que estamos devolviendo lo que nos dieron. Y creo que tiene que ver con el don del agradecimiento. Ser agradecido también es marcar a un ser humano distinto, es decir, quizás eso hace de que no seamos resentidos, es decir, poder agradecer lo que la vida te da, aunque muchas veces te saque mucho, me parece que hace que también nuestros hijos puedan ver un mundo diferente, u otras personas que a lo mejor no han tenido la suerte de tener las oportunidades que nosotros tenemos, puedan ver que un mundo diferente es posible, ¿no? Sí, creo que ser agradecido sienta bien. Es difícil saber, ¿no? A veces cada uno de nosotros qué es lo que nos motiva a tomar ciertas actitudes en la vida, ¿no? La historia personal, el contexto familiar, etcétera, ¿no? Pero yo siento internamente una vocación infrenable por generar cambios. Yo quiero cambiar la realidad. Las cosas que no me gustan de la realidad, las que sean, hasta las más triviales, quiero cambiarlas. ¿Por qué quiero cambiarlas? No sé, pero es algo que está adentro de uno. Y esto que voy a decir quizás suene religioso, mi esposa dice que es un pensamiento religioso, yo como soy medio ateo no me lo termino de creer completamente, pero yo creo que uno viene al mundo y tiene un montón de cosas, ¿no? Tenemos una familia, tenemos a veces ojalá una casa, contextos, infraestructura, tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos el Congreso de APRESID que nos permite reunirnos y estar comentando todas estas intimidades. Y así como tenemos todas estas cosas, yo creo que la responsabilidad de cada uno es generar tantas cosas para los que vienen. Creo que es un tema
de responsabilidad, digamos. Entonces yo creo que en el fondo lo que nos motiva, y es parte, bueno, del ciclo de la vida, es generar cosas para los que vienen atrás de nosotros, así como nosotros hemos tenido una cantidad enorme de oportunidades que otros generaron para nosotros. Bueno, sigo tomando preguntas y ideas. ¿Cómo se sigue adelante con este proyecto, con los proyectos de cada uno una vez que ya se alcanzó ese objetivo? ¿Qué los inspira o en qué están pensando para más adelante? Primero. Y bueno, en nuestro caso, como dijo el hombre, es generar cambios. Generar cambios en el pensamiento de las personas privadas de su libertad, que no tenían muchas expectativas, que no tenían quizás la posibilidad o nunca la tuvieron de poder trabajar, de poder educarse, de poder comprender las cuestiones más simples de la vida. En sí, Fundación Espartano se dedica a eso, a generar el cambio en la forma de pensar de los pibes mediante la educación, la espiritualidad, el trabajo y el deporte. Así que creo que esa es una de las virtudes que la Fundación tiene como base, generar el cambio en la forma de pensar de estas personas para que el día de mañana, cuando salgan, puedan ser personas empleables, que tengan otra alternativa de vida, que tengan herramientas, que se encuentren instruidas para saber que el día de mañana tienen una segunda oportunidad o quizás la oportunidad que nunca habían tenido en su vida. Así que creo que un poco es esto. La verdad que en la cooperativa hoy trabajan alrededor de 80 socios. Podríamos decir que es un emprendimiento que nos sentimos muy bien, pero sabemos que hay miles de personas que no han tenido la oportunidad que nosotros tuvimos de haber encontrado a personas que estaban a lo mejor en la otra escala social y que nos dieron instrumento para poder salir de la situación en que estábamos. Y hoy tenemos en nuestra cabeza y estamos todos pensando a ver cómo hacemos para que muchos más personas puedan tener esa posibilidad. Y sabemos que necesitamos romper con algo que se está perdiendo, que tiene que ver con la cultura del trabajo y que tiene que ver con cambios que se han producido durante estas décadas en el país y en el mundo. Y entonces estamos permanentemente viendo a ver qué hacemos con esta cooperativa, que no solamente sea el trabajo para solucionar el problema del sustento diario, sino también a ver si podemos inculcar a otro de la experiencia positiva que nosotros tenemos. Pero que no puede ser solamente hacer lo que nosotros hicimos, haciendo pan en el horno de barro. No queremos eso, ya lo hemos pasado nosotros, sino ver si podemos armar emprendimientos que realmente sean para el futuro. Uno de los emprendimientos más importantes que tenemos, que también asociado con Juan Campanella, es lo que él llama el potrero digital, que es un emprendimiento donde los chicos del barrio puedan aprender informática, como se hace en el potrero, donde todos juguemos, pero los mejores, como también en el potrero que algunos juegan en otra liga, ser capacitados para que aprendan programación y animación, que es algo que es requerido en el mundo y que Campanella dice que cuando tuvo que hacer su película Metegol no había empresa que trabajara el tema de animación en la Argentina y tuvo que contratar en China. ¿Es un sueño demasiado ambicioso? Y nosotros decimos no, porque cuando decidimos hacer esta cooperativa, para nosotros era el sueño más tremendo que teníamos porque no sabíamos nada. Ahora nosotros podemos acompañar con una incubadora de proyectos productivos que apunten
a lo que el mundo requiere, que es servicios digitales, para ofrecerle fundamentalmente a los jóvenes la posibilidad de insertarse en un mundo competitivo y que realmente el trabajo sea de nuevo la fuente de cambios en su calidad de vida, y que estén pensando que realmente se puede hacer aunque vivan en un barrio pobre o que nazcan en un lugar que a lo mejor no han tenido las oportunidades que otros han tenido. Sí, creo que todo lo que estamos hablando son de procesos, ¿no? Procesos que van evolucionando a través del tiempo y que necesitan sobre todo perdurar. Y yo creo que ahí es uno de los desafíos importantes, es cómo podemos asegurar la perdurabilidad de todos estos procesos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los liderazgos y también en asumir cada uno de nosotros, que ha tenido un rol relevante, cuando es el momento de dar un paso al costado y dejar que otros tomen la posta. Cosa que lo vemos lamentablemente muy bien reflejado, la posición contraria, en nuestros políticos, ¿no? Que una vez que están en el poder se sienten muy cómodos ahí y empiezan a trabajar por la eternidad, ¿no? Por la perdurabilidad en el tiempo, y cada vez que alguno de ellos ha intentado esa vía de la perdurabilidad, y tenemos muchos ejemplos, lo que terminó fue en un fracaso, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una lección muy grande de cómo vamos alimentando estos procesos y cómo vamos generando los mecanismos para que puedan perdurar en el tiempo. Bueno, y ya para ir finalizando, los voy a seguir haciendo hablar, así les voy a pedir que cada uno de ustedes nos dé a mí y a todos los que están sentados allá un mensaje para cuando salgamos de esta sala, y que tenga que ver con eso de potenciar el factor humano del que estamos hablando. Último. ¿Último? Me parece justo, digamos. Sí, es difícil, ¿no? Después de todo lo que dijimos, este mensaje final, nos han exprimido bastante en esta mesa panel, tengo que reconocerlo. Yo creo que, por lo menos para mí, lo importante, y es un poco a lo que me dedico, ¿no? Que es este tema de traducir la información bueno, ecológica, digamos, que por ahí no está al alcance de todos, traducirla en términos de toma de decisiones, y eso implica salirnos de la zona de confort, digamos, ¿no? Es decir, salirnos a veces de esos espacios cerrados donde nos sentimos tan cómodos, en que nos aplaudimos entre nosotros porque todos pensamos igual, las mismas cosas, y romper eso, y por eso me encanta estar acá, me encanta estar hablando de estas cosas, que no me es común, no lo hago habitualmente, pero creo que el mensaje podría decir es: salgamos de nuestra zona de confort y veamos fuera de nuestros propios límites intelectuales o sectoriales qué otras cosas tenemos para aprovechar, para crecer, y si lo hacemos vamos a ver que la diferencia bien vale la pena. Bueno, yo creo que el hecho de estar en un país donde 1/3 de la población está en la pobreza, en el caso nuestro, que la hemos sufrido en carne propia, es nuestra gran tarea. Y yo lo que le quiero decir ni siquiera es un mensaje, simplemente como pienso, es que la pobreza no es constitutiva del ser humano. Nadie nace pobre y está condenado a morir pobre. La pobreza es un estado. Y si uno lo ve como eso, cada vez que ve a un pobre tratando de salir de su situación, tiene que verlo como un semejante y darle una ayuda. Y la ayuda no suele ser solamente en una cuestión material, sino la ayuda en conocimiento, la ayuda de contenerlo, la ayuda del afecto. Es lo que más incentiva al pobre de salir de esa situación. Y decirle también de que en nuestro país, que ha vivido
migraciones del interior y del exterior y que veníamos a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, muchas de esas personas pudieron salir de la pobreza. Y eso me parece que es la tarea humana más importante para lograr que la situación social de nuestro país cambie. Y eso lo podemos hacer todos, porque todas las personas podemos pararnos desde nuestra dignidad en la idea de ayudar. Y el segundo aspecto que me parece muy importante es que en esa visión del otro como semejante, me parece que explorar las capacidades ocultas que cada uno tiene para hacer el bien es muy importante, explorarlo sin prejuicios. Es decir, animarse a decirle al otro las potencialidades que tiene y probarlo, si es posible. Y creo que en eso, no sé si vamos a lograr resultados, pero estoy seguro que nos vamos a sentir mucho mejor como seres humanos. Bueno, lo mío es cortito. Trabajemos en equipo, como nosotros, un equipo de rugby que la verdad que sin tener el que tenemos al lado no podríamos jugar. Sin tener un apoyo que te venga a levantar cuando estás caído, no podríamos jugar. Llevando la pelota yo solo no podría jugar por más que sea el mejor. Y digamos sí a las segundas oportunidades. Muchas gracias. A mí no me queda más que agradecer de vuelta la generosidad de ustedes por haber compartido con nosotros estas experiencias. Me parece que todos hoy nos llevamos un montón de cosas, así que gracias por habernos dado esto que nos dieron en esta tarde.